El concepto de bien común es desarrollado sistemáticamente por primera vez por Aristóteles, que en su obra Ética a Nicómaco lo define como el conjunto de condiciones que permiten a los ciudadanos de la polis alcanzar su propio bien. La definición de Aristóteles es objetiva en cuanto a la definición de persona y en cuanto a su telos. Esa definición está en la base del desarrollo del pensamiento clásico occidental que, pasando por Santo Tomás de Aquino, desemboca en la doctrina social de la Iglesia, que en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes define el bien común como el conjunto de condiciones que permiten a los miembros de una comunidad y a la misma comunidad alcanzar de manera más fácil y plena su propio fin. Es decir, es una definición que combina dos dimensiones, las materiales y las sobrenaturales. Sin embargo, durante la historia de la filosofía en el mundo occidental, esa idea de bien común que desarrolló Aristóteles ha ido derivando en múltiples definiciones, muchas veces encontradas entre sí. Y sobre todo ha habido tres giros en la filosofía que han afectado mucho al concepto de bien común. El primero fue el giro antropológico, por el cual se eliminó de alguna manera la dimensión sobrenatural y el bien común se pasó a entender como el conjunto de condiciones materiales que permiten a los miembros de una comunidad vivir bien, tener la vida buena. El segundo giro fue el giro individualista, donde se pone el acento en cada individuo y se pierde un poco el acento en la comunidad. Por tanto, el bien común se definiría como la suma o la agregación de intereses individuales de los miembros de la comunidad. El tercer giro sería el giro colectivista, por el cual se asume que es el Estado el que decide cuál es el bien común de los miembros de la sociedad correspondiente y lo impone de alguna manera sobre esas personas. En el siglo XX se desarrollan en la filosofía algunas correcciones a estas líneas, ¿no? Y una de las más importantes tiene que ver con el giro personalista, donde se trata de recuperar otra vez la definición original de Aristóteles, la dimensión objetiva del bien común. Otra corrección es la que viene dada por el multiculturalismo. En sociedades globales y complejas, donde hay muchas culturas distintas conviviendo entre sí, se lanza la pregunta sobre si verdaderamente es posible hablar de un bien común a los miembros de esa comunidad. Por tanto, cuando analizamos lo que ha ocurrido en todos estos siglos, lo que vemos es que hay como distintas dimensiones en el concepto de bien común. Por una parte, podríamos diferenciar entre la dimensión material y la dimensión sobrenatural. Y por otro lado, podríamos diferenciar entre la dimensión procedimental y la dimensión sustantiva. Esta última aplica muy bien a las sociedades multiculturales. El bien común definido de manera procedimental se centra en procesos que permitan que todos los miembros de la comunidad expresen sus preferencias para que puedan agregarse y dar como resultado una definición compartida. Mientras que el material requeriría un acuerdo en lo fundamental sobre una determinada ética, una determinada moral que debería imperar en cualquier sociedad. El siglo XXI ha generado un cambio, está generando un cambio de época de enorme magnitud. Y ese cambio de época, caracterizado por la globalización, por una revolución tecnológica e industrial muy acelerada, por una crisis ecológica muy profunda, hace que haya adquirido otra vez mucho interés en el ámbito filosófico y más allá el concepto de bien común. Y hace que nos preguntemos con verdadera urgencia, ¿es posible definir el bien común y aplicarlo a una sociedad globalizada y muy multicultural? Aquí yo creo que la metodología de razón abierta por lo menos puede aportar una cierta luz y un cierto rigor, porque plantea cuatro preguntas ese concepto: la pregunta antropológica, la pregunta epistemológica, la pregunta ética y la pregunta sobre el sentido. La razón abierta trata de plantear que hay una dimensión sobrenatural y una dimensión sustantiva que no pueden ser ignoradas, que no deben ser ignoradas, porque si se hace, se cancela una noción de persona que se ha conquistado con mucho esfuerzo en la civilización occidental y que puede hacer que el bien común global sea efectivamente incapaz de generar las condiciones para que todos, con independencia de sus creencias, puedan perseguir su plenitud y colaborar al bien de la sociedad. Y termino con una referencia a Papa Francisco y la Fratelli Tutti, porque ahí verdaderamente se recupera la dimensión relacional del bien común. El bien común, en el fondo, emerge cuando hay relaciones basadas en la caridad mutua, en el respeto mutuo y en el amor. Y esa es la gran contribución de la DSI a esta conversación.